Pero sangre Senju corre por mis venas. Por eso Madara nunca fue más fuerte que yo. Vuelvo con el Edo Tensei, viendo con mis ojos que no hay mejor sensei que el día a día. Que pasaron tantos años, tantos muertos, pero nunca murió mi ideología. Soy un dios Shinobi no Kami. Ese título fue inventado para mí. Un dios no debería nunca ser tan solo fuerte. Un dios benevolente sería el que da la paz a su gente. Aquí Kaiser reportándose para un nuevo video, el cual tratará sobre uno de los hombres más importantes y poderosos que alguna vez existieron en todo el universo del ninja rubio, el cual a pesar de poder destruir a sus enemigos, batiendo la tierra con el poder de un dios, siempre creyó en el diálogo y tenía como objetivo máximo el crear un mundo de paz, y para ello demostraba una determinación que lo haría incluso capaz de eliminar a sus propios familiares para mantener esa paz, y no estoy hablando de otro que no fuera el legendario primero Kage Hashirama Senju, el sabio de los bosques y uno de los personajes más polémicos en la comunidad de Naruto por diferentes factores. Creo que estoy teniendo un déjà vu, pero bueno, ignorando eso podemos pasar al primer apartado de este video, siendo este la historia. La historia del Shuraime Hokage se remonta incluso antes de su nacimiento, siendo este periodo la formación del mundo ninja. En este periodo existían dos hermanos, Indra y Asura, los hijos del sabio de los 6 caminos. Centrándonos en Asura, este había heredado el cuerpo de su padre, y a diferencia de su hermano, este no era ningún genio, pero a diferencia de este poseía un gran corazón y facilidad de gentes que le permitía unirlas. Esto hizo que su padre decidiera heredarle a este su poder, lo cual causó la ira de Indra y un conflicto eterno entre los hermanos que se extendería más allá de sus muertes, reencarnándose una y otra vez. Una de estas reencarnaciones sería Hashirama Senju, heredero del líder del clan Senju, el cual se encontraba en lucha constante contra los Uchihas y el resto de clanes de esa época. Esta infancia y la muerte de la mayoría de sus hermanos le hicieron odiar estas guerras constantes y buscar una forma de terminarlas. Ahí sería donde conocería a su mejor amigo y eterno rival, Madara Uchiha, la reencarnación de Indra de esa época, con la cual compartiría sus enemistad entre sus familias, hizo que ambos entrasen en conflicto que se extendió hasta que en una de sus batallas Tobirama matara a Izuna, causando la ira de Madara, y que este tratara de acabar con este, y Tobirama fracasando evidentemente, y tras conseguir que Madara se uniera a él, juntos fundaran Konoha, convirtiéndose en Hokage por la presión del pueblo y casándose en un matrimonio arreglado con Mito Uzumaki. Pero no os preocupéis, fue uno feliz, pero Madara sería consumido por la maldición del odio, queriendo destruir Konoha con la ayuda del Kyuubi, pero Hashirama lo detendría en seco y acabaría con él entre comillas, y capturaría a Kurama y al resto de Bijus para luego dividirlos entre las 5 grandes naciones para fomentar la paz, y años después, y no sin antes como el gran abuelo, que es, volviera a Tsunade en una ludópata, este moriría como no sé, yo creo que le cayó un borrador o enfado a Mito, pero ese no sería el final de su historia, ya que años después sería revivido por el vende papas, digo Orochimaru, para pelear en contra del pobre Hiruzen, siendo sellado por este por sería su final, ya que este volvería a ser revivido por el Orochi para participar en la cuarta guerra ninja, entreteniendo a Madara un tiempo para más tarde convertirse en un mero espectador de las batallas finales junto al resto de Edo Hokages, hasta que al final pudo compartir unas palabras con Madara y despedirse del mundo shinobi, viendo finalmente cumplido el sueño de un mundo ninja unificado, siendo este, y mientras estos dos mantengan las manos metidas en el culo y esperando que no sufra la misma desgracia que Jiraiya, este sería el final de su historia. Habiendo resumido la historia del gran sabio de los bosques, podemos pasar a la fuerza en hazañas directas. Su mero chakra no solo es capaz de provocar una gran presión en una habitación, capaz de cagar al grupo de Sasuke y el vende papas, sino de además rasgar las paredes. En estado Edo y con su poder reducido, fue capaz de crear un bosque que cubrió gran parte del techo. Con su dragón de madera es capaz de someter sin mucho problema a Bijus tan poderosos como Kurama. Con el golem de madera es capaz de enfrentar de igual a igual el monstruoso Susanoo perfecto, e incluso de frenar una poderosa Bijudama de parte de Kurama, e incluso ser capaz de borrar de la faz de la existencia al poderosísimo Susanoo perfecto fusionado con Kurama, con un poder aún más demoledor, el imparable Shinshu Senju y su golpe de las 1000 manos verdaderas. Pasando a Power Scaling, supera a Rock Lee, quien puede cargar con un peso de varias toneladas sin problemas. Supera a Zabuza, que es capaz de partir a la mitad cuerpos humanos. Supera al Naruto influenciado por el de cargarse a una serpiente gigante sin problemas. Supera al gordo de los 4 del sonido, el cual es capaz de levantar a Chouji en modo gigante con facilidad, estado donde este supera la altura de los árboles. Supera a las serpientes gigantes de Orochimaru, las cuales pueden derribar los muros de Konoha e incluso palacios enteros. Supera al mismo Orochimaru, el
cual en su estado de Yamata no Orochi adquiere un tamaño similar a edificios, supera al Gaara de la saga Rescate de Sasuke, el cual es capaz de crear un super tsunami de arena, y a Kinimaru, quien es capaz de crear un bosque de huesos, además de superar a Kisame, el cual es capaz de crear una cúpula de agua del tamaño de buena parte de un bosque, supera a Naruto con las 4 colas de Kurama, el cual es capaz de crear un socavón de varios kilómetros, supera a las invocaciones de Naruto como Gamabunta, quien es capaz de competir con el Sukaku restringido, supera a Buen Pintura Digo Pain, el cual es capaz con su Shinra Tensei de destruir la aldea de Konoha, además de superar a volar a las invocaciones de Pain, supera a Gui Sensei Séptima Puerta, el cual es capaz con el Irudora de crear una explosión cercana al tamaño de la isla Tortuga, también supera al Gedo Umazo, el cual es capaz de con su fuerza evitar ser aplastado por el choque de 2 montañas pequeñas, además de poder destruir el Chibaku Tensei de Pain, el cual supera el tamaño de las montañas, también supera al Susanoo de Madara, quien es capaz de cortar montañas como si de mantequilla se tratara, y de pelear mano a mano con el Naruto Manto de Kurama, el cual fue capaz de desviar 6 Bijuramas de nivel montaña con facilidad de los Bijuru seres, que con solo envolverse en sus colas y girar son capaces de crear una destrucción de kilómetros, dejando a este Naruto como de nivel isla, pero este sería superado por el Susanoo fusionado con Kurama completo de Madara, el cual sería un nivel país pequeño, y a Shirama al ser muy superior a este con el modo sabio y su invocación del Shinshu Senju sería de un nivel de país pequeño, medio. Pasando a la resistencia, este pudo resistir los ataques de Madara en sus diversos enfrentamientos, e incluso los del Madara Edo con Rinnegan, el cual superaba a Suyo en vida, además que debería de escalar de este último cuando aún no tenía ojos, estado en el cual es capaz de resistir el ataque combinado de las 9 bestias con cola a pecho descubierto sin problemas. Esto lo haría capaz de resistir los ataques de personajes destructores de muros, capaces de destruir casas e incluso edificios, ya sean pequeños o masivos, capaz de destruir bloques de ciudad sin muchos problemas, o incluso de destruir ciudades enteras con extrema facilidad, y hasta de personajes capaces de destruir las mismas montañas o incluso islas con suma facilidad, dejando su resistencia a un nivel similar al de su fuerza, dejando al sabio de los bosques como un personaje de nivel país bajo medio. Pasando a la velocidad, este supera a los ninjas random, que deberían tener una velocidad de humano atlético como mínimo, supera a los ninjas del sonido, los cuales son capaces de generar técnicas que se desplazan a dicha velocidad, escala de personajes como Rock Lee, quien usando su velocidad natural es capaz de superar a la arena de Gaara, la cual era capaz de cubrirlo de sellos explosivos con facilidad, siendo algo destacable a las explosiones de por ejemplo gases, pueden llegar a ostentar velocidades entre los 18.000 y 3.000 metros sobre segundos, que en caso de ser el menor posible sería una velocidad de Mach 5, 24, pero esto solo mejora cuando pasamos a Shippuden y empezamos a escalar con Itachi, el cual medio ciego y al borde de morir fue capaz de reaccionar al Kirin de Sasuke, el cual se trata de un rayo natural, además de referírsele como una técnica cientos de veces más rápida que el sonido. Los rayos naturales ostentan una velocidad de 440 km por segundo, por lo que un Itachi sano debería ostentar el doble de esta, siendo esta la que debería tener siendo un Edo Tensei y modo sabio serpiente dragón, volviendo a duplicar esto obteniendo unos 1760 km por hora, y Hashirama en modo sabio superaría esto teniendo unos 3520 km por hora, además que este es capaz de reaccionar al nivel del Iraisin de su hermano, que no estoy seguro de su velocidad, pero lento no es, por lo que su velocidad es masivamente hipersónica alta. Pasando a la inteligencia, a pesar de lo que pueda parecer, Hashirama no es un completo estúpido, al haber vivido desde su niñez en guerras constantes debió aprender de táctica militar, además fue capaz de administrar la aldea competentemente, obvio con ayuda de Tobi, pero sigue siendo un logro, y para ser Hokage hay que estudiar bastante, además fue capaz de hacer funcionar un matrimonio arreglado, todo un crack. Pasando al ingenio, este también es un buen punto del sabio de los bosques, no solo porque como ya dije su escuela fue el campo de guerra, además de ser él junto con Tobirama y Toka Senju, quienes lideraban las batallas con los Uchihas, fue capaz de seguirle el ritmo a Madara, pudiendo sacar una carta reversa a todo lo que el Uchiha intentaba, y venciendo al final al engañarlo con un clon. Parte era un buen espadachín y además de ser la anterior vida de nuestro querido protagonista, así que debe tener algo del ingenio de este.
Pasando al potencial, este debería ser bajo, ya que Hashirama ya debió de explotar la mayoría del que poseía, esto sin contar el que obtenga las células de Madara barra su chakra, entonces tendría cancha para rato, pero como eso nunca pasó, su potencial sería bajo. Pasando a la durabilidad, esta es bastante destacable, al ser básicamente un soldado debería durar varios, también escala de ninjas random que pueden estar irás batallando, o mejor aún que al tener reservas de chakra similares a Naruto con Kurama, este podría estar un día entero batallando, e incluso en su juventud sin el refuerzo del Senjutsu, estuvo 3 días peleándose con Madara. Podemos afirmar que Ashi posee una durabilidad de días. Pasando al rango del dios de los shinobi, este es variado, pudiendo ser físico con sus manos, pasar a unos pocos metros con el uso de su espada estúpidamente ancha, o el convertir una de sus extremidades en madera, a decenas o cientos de metros con el uso de sus avatares de madera como el golem o el dragón, que demostraron estar parejos con el Susanoo o con Kurama, y con el Buda de las 100 manos cuyo mero tamaño podría ser de kilómetros. Este sería capaz de afectar a un país dejando su rango y destructividad a un nivel similar al de su fuerza. Pasando al punto más importante del análisis, este posee manipulación de la energía vital al manipular el chakra, escalado superficial pudiendo caminar por el agua o la tierra con facilidad, terraquinesis y hidroquinesis al ser usuario del Mokuton, que es un elemento compuesto de agua y tierra, es obvio que posee control de esos elementos por separado, cloroquinesis pudiendo usarla de distintas maneras, ya sea creando bosques enteros o raíces gigantes, para golpear al rival, darle la forma de una dragón golem o Buda gigante de madera, o incluso crear flores gigantes capaces de generar un poema adormecedor en contra de sus víctimas, absorción de energía y supresión de poder por medio del Mokuton o su propio chakra cristalizado, es capaz de suprimir completamente el chakra de incluso Kurama, y usando el dragón de madera es capaz de absorber el chakra de los seres vivos. Mindefu por medio de su genjutsu de obscuridad es capaz de afectar la mente de sus rivales, cegándolos por completo hasta que el propio Hashirama sea eliminado. Invocación Hashirama es capaz de invocar la quíntuple puerta Rasumon, capaz incluso de redirigir las shuriken Bijudamas de Madara, y detección de presencias por medio del modo sabio, es capaz de aumentar todas sus características como la fuerza o la resistencia, además de ser capaz de detectar la presencia de otros seres vivos incluso a decenas de kilómetros, además de ser capaz de crear unas semillas que al ser ingeridas le permiten detectar al recipiente. Regeneración al estar hecho de literalmente de células de Hashirama, este posee un alto nivel de regeneración, el cual escalaría del Byakugan de Tsunade, el cual es bastante impresionante, además de que sus células salvaron a Obito, sellado gracias al nuevo manga de Minato. Sabemos que Hashirama estaba muy versado en jutsus de sellado, los cuales pueden restringir los movimientos del enemigo, como el propio Ashi demostró al restringir los movimientos del Jubi, e incluso de sellar al Kyuubi en Mito, aunque desconocemos con qué jutsu exactamente. Clonación: Hashirama es capaz de crear clones de madera con una pequeña fracción del poder del original, indistinguibles para no poseedores del Mangekyo, y en conjunto del resto de Hokages, crear barreras capaces de tranquear Jubidamas del 10 colas. También debería poseer resistencia térmica por Skyrim con Naruto. Pasando a sus debilidades, estas son únicamente que el modo sabio solo le dura unos minutos y que el fuego puede quemar sus plantas. Pasando a lo seguramente más esperado por todos, y es la posición del dios Shinobi en la tabla de personajes del canal, y en primera instancia es obvio que Hashirama destrozaría al superviviente sin problemas. Pasando con el rey Piccolo, a pesar de su gran poder, este serían fácilmente superado por aquel que es conocido como el dios Shinobi. Pasando a la bestia, las cosas se complican, ya que, aunque Hashirama no podría atacar directamente a la bestia por ser un fantasma, hay que recordar que los sellos de Naruto pudieron afectar al Kurama sellado, que era básicamente chakra, además que dudo que la bestia pueda convertir a Hashirama en un árbol, al tener peor cloroquinesis que este, por lo que con no pocas dudas podemos pasar a los siguientes, los cuales se tratan de los 4 caballeros de Win, los cuales, como le ocurrió a San Wukong, quedarían a merced de la palma de Buda, sucumbiendo ante el poder del sabio de los bosques con facilidad. Pasando a Godfrey, este sería abrumado por un ser que supera sin problemas a la mayoría de seres divinos de las tierras intermedias, pero la racha, el guardián de Mele Mele, que a pesar
pesar de ser superado en varios aspectos físicos por el Senju, este posee aún una muy superior velocidad que, sumado con la variedad de hacks que este posee, le permitirían vencer con varias dificultades al Sodaime Hokage. Y bueno gente, este ha sido el video del DOA de hoy. Agradezco en demasía su paciencia y les invito a dejar su like y reventar el botón de suscripción para seguir creciendo. Así, en cuanto a la sorpresa, lamento decirles que está en stand-by por un tiempo, pero bueno, no os preocupéis, pronto llegará. Y eso ha sido todo, nos vemos en la conquista de Colombia, bye.